Bueno, sí, hoy y el Día de les Lletres es el día más importante para la literatura, para la lengua y para la dedicación lingüística. Este es un año especial, todo está marcado y fichado por la pandemia, por el COVID-19, pero quisimos hacer este acto pues, con la misma solemnidad que otros años y estamos especialmente contentos de la representación institucional, política, social, cultural que asistió al acto y después, pero otro ya un motivo de gran satisfacción poder contar con otro nuevo miembro correspondiente, don Pablo Rodríguez Medina, y especialmente contentos también porque hoy recibió el Premio Nacional de Literatura Asturiana, uno de los mejores escritores en asturiano que tenemos y un facedor de la propia literatura asturiana desde el surgimiento del año 74 del siglo pasado. Por lo tanto, para nosotros es un acto redondo, pero muy marcado por la situación que todos vivimos, que afecta a la economía, afecta a la salud, afecta a la vida social y también afecta a la vida cultural. Con este marco nosotros intentamos hacer lo mejor que podíamos con todas las garantías este 41 día de les Lletres especiales. Respecto al llamamiento que hacían los ejecutivos a las administraciones a reivindicar las lenguas, no sé si se va a realizar desde la Academia. Bueno, yo en el discurso institucional hice un brinde a los partidos políticos. El brinde que falen entre ellos, que consensúen entre ellos, que lleguen a un pacto de mínimos sobre la marcación jurídica del asturiano, y es decir, sobre qué modelo de oficialidad y el que Asturias necesita y hasta donde Asturias quiera llegar. Y yo hice otro brinde que me parece también importante, que ya que la Academia ofrécese como institución que podría mediar entre las distintas posiciones de los partidos y que podía ser aquella institución que pudiera ponerlos de acuerdo, pudiera, digamos, moderar las distintas posiciones al rollo de la cuestión lingüística y de la oficialidad, y en ese sentido, pues esperamos a ver qué acogida tiene esta propuesta entre los partidos. Hablar de esta propuesta con el presidente en el breve tiempo que No, vamos a ver. Yo ya la primera vegada no quería dar anuncia de la propuesta porque quería que fuera uno de los nollos del discurso. Yo sé que el presidente del gobierno del Principado de Asturias tiene una actitud muy favorable en estos momentos a la cuestión lingüística y yo creo que está abierto, él mismo lo dice, a considerar todas las posibilidades que tiene la lengua asturiana desde el punto de vista del sofitamiento jurídico.